espero que súper bien. Y espero también que hayan disfrutado el video anterior sobre la acción y la secuencia narrativa. En esta clase vamos a seguir viendo temas en torno al género narrativo, específicamente el espacio y el tiempo en la narración. Vamos entonces a ver a continuación. Vamos a ver entonces el tiempo y espacio narrativo. Recordemos que hasta el momento hemos estado viendo temas en torno al género narrativo. Dentro de esto vimos los narradores, los personajes, la acción y finalmente la secuencia narrativa. En primer lugar, vamos a trabajar el espacio en la narración. Cuando hablamos de espacio, nos referimos al marco o ambiente en el que se desarrolla la acción. Existen tres tipos de espacios narrativos: el espacio físico, espacio psicológico y por último el espacio social. El espacio físico se comprende como el lugar concreto donde ocurren los hechos, por ejemplo, una casa, una ciudad, un bosque, etc. Este puede ir cambiando a medida que avanza la historia, ya que los personajes pueden trasladarse de lugar en lugar. Por otra parte, el espacio psicológico se entiende como la atmósfera emocional que rodea los hechos. Por ejemplo, en un cuento de terror, el espacio psicológico será de miedo o angustia. Este va a depender, por lo tanto, del estado de ánimo en que se encuentran los personajes y, tal como el espacio físico, se va a modificar a medida que avanza la historia. Por último, el espacio social se entiende como el ambiente sociocultural y económico de los personajes. Este va a influir en las costumbres y formas de relacionarse y también en las acciones que realizarán cada personaje. Podemos reconocerlo a través de pistas textuales, como por ejemplo, cómo viven, qué pasatiempos tienen, cómo hablan, qué comen los personajes. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una icónica escena de la película Frozen. Si pensamos en el espacio físico, entendemos que esta es la nieve o el palacio que está construyendo Elsa. Pero si pensamos en el espacio social, entendemos que los personajes pertenecen a la realeza. Este espacio va a determinar también la forma en que los personajes se comportan, ya que el momento en que Elsa es coronada se va a transformar en el desencadenante o en el quiebre del conflicto narrativo. Finalmente, el espacio psicológico se puede entender como la rabia que va a conllevar a la liberación del personaje. Si Elsa no se hubiese enojado, nunca habría podido liberar sus emociones o sentimientos. Veamos ahora el tema del tiempo narrativo. Cuando hablamos de tiempo narrativo, tenemos que tener en claro que existen tres modos de analizar el tiempo en la narración: el tiempo referencial histórico, el tiempo del relato y el tiempo de la historia. En este caso, solamente nos centraremos en el tiempo referencial histórico. Los otros dos los verás más adelante cuando vayas en octavo básico. El tiempo referencial histórico se refiere al momento histórico en el que se desarrolla el relato, es decir, la época de la historia. Por ejemplo, el siglo XX, la edad contemporánea, la edad media, etc. Este va a influir fuertemente en los personajes y en la forma en que estos actúan y se comportan. Además, va a mediar el desarrollo de los acontecimientos. Por ejemplo, si una obra literaria se basa en la Edad Media, lo más probable es que la historia se centre en la de un caballero medieval. Y por último, también va a influir en la forma en que se construye el espacio físico. Por ejemplo, si los personajes viven en palacios, en torres, en departamentos modernos, etc. ¿Cómo podemos identificar entonces el tiempo referencial histórico? Puede que en algunos textos encuentres esta información de manera explícita. Por ejemplo, corría el año 1916. Pero en otros casos tendrás que buscar pistas textuales, como por ejemplo la forma en que visten los personajes.
Si utilizan ropa contemporánea como jeans o camisetas, o si utilizan más bien trajes antiguos de la Edad Moderna, por ejemplo. También por el lugar en el que viven, si estos viven en casas o en departamentos modernos o en palacios, en cuevas, etc. Y por último, por su forma de hablar. Si por ejemplo hablan con un lenguaje coloquial actual, entenderíamos que el texto está desarrollándose en esta época contemporánea. Vamos a ver un ejemplo. Hubo una época, no hace mucho tiempo, en que vivíamos en un mundo encantado de elegantes palacios, grandes fiestas. Corría el año 1916 y mi hijo, Nicolás, era el zar de la Rusia imperial. Si te fijas en el ejemplo correspondiente a una escena de la película Anastasia, podemos encontrar que el año se expresa explícitamente, el año 1916. Sin embargo, si este no se hubiese presentado, podríamos haber inferido a partir de, por ejemplo, la presencia del zar Nicolás y su familia. Ahí podríamos haber investigado y buscar en qué época estuvo este zar reinando en Rusia. Podemos también pensar en la forma en que vivían en palacios y con reyes, y también en sus costumbres, en los vestidos y en la forma en que se realizaban las fiestas. Entonces, en resumen, cuando hablamos de espacio, entendemos que existen tres tipos de espacios. El espacio físico, es decir, el lugar concreto en el cual se desarrolla la historia. Puede ser un campo, una ciudad, una playa, un bosque, etc. Tenemos también el espacio social. Este se refiere al contexto sociocultural de los personajes. Vemos aquí temas de carácter económico y cultural. Por ejemplo, si un personaje vive en la pobreza o si es de la realeza, etc. Y tenemos por último el espacio psicológico, es decir, el modo en el que se encuentran los personajes a partir de las acciones que están ocurriendo en el relato. Por ejemplo, si hay una atmósfera de miedo, de tristeza, de alegría, etc. En cuanto al tiempo, les dije que existían tres formas de trabajar el tiempo en la narración, pero que nosotros solo veríamos una. Este es el tiempo referencial histórico, es decir, el momento histórico en el que se está desarrollando la historia. Puede ser quizás en el siglo pasado, en esta época contemporánea, etc. Podemos encontrar este tiempo literal en el texto o lo podemos descubrir a partir de pistas textuales. Por ejemplo, cómo se visten los personajes, dónde viven, cómo hablan, etc. Para poder encontrar tanto el tiempo como el espacio, tenemos que realizar inferencias, es decir, buscar a partir de nuestros conocimientos previos y de las pistas que nos está entregando el texto mismo. Ahora vamos a trabajar en una actividad con el libro de lenguaje y con todos los contenidos del género narrativo que hemos visto hasta el momento. Ve las indicaciones a continuación. Como actividad vas a abrir entonces tu libro de lenguaje en la página 164. Aquí aparece una historia denominada Historia de un amuleto. En este los personajes van a viajar en el tiempo, por lo tanto se nos hará muy fácil identificar el tiempo del relato. Vas a leer la historia y luego vas a avanzar más adelante hacia la página 176. Si te fijas acá, te enseñarán a analizar el ambiente o espacio en relación a las costumbres. Vas a responder la primera pregunta. Dice así:
¿Te imaginas que los niños de Historia de un amuleto hubieran viajado a Latinoamérica en lugar de Egipto? Se hubiesen encontrado con una sociedad muy distinta y sus problemas habrían sido diferentes. Los espacios y las costumbres son fundamentales para entender las acciones, los conflictos y las relaciones de los personajes en la historia, como lo que te estaba explicando anteriormente en el video en torno al espacio. Entonces, vas a releer y responder las preguntas. La número 1, lees este espacio en el que se te define lo que yo ya te expliqué en el video. Responderás la número 2 y la número 3. Una vez realizadas estas actividades, también vas a revisar las preguntas de la guía. Ahí se te está preguntando qué tipo de narrador aparece en el texto, cuáles son las acciones principales y secundarias, la secuencia narrativa y los tipos de personajes. Responde todas estas preguntas y me las envías al correo pamela.flores.flb@gmail.com. Bueno, niños y niñas, espero que hayan comprendido bien. Recuerden que este contenido está también resumido en la guía que se adjunta. Recuerden también que lo vamos a repasar en las clases virtuales de lenguaje. Estas son todos los lunes a las 12 p.m. por Zoom. Muy bien, espero que tengan una hermosa semana, que disfruten y que además estudien y organicen bien su tiempo para que no se vean estresados. Nos vemos en la próxima clase virtual y en el próximo video. ¡Chao!